Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema que no se debate mucho, pero que es importante. Es el caso de la pérdida de solidaridad, de consideración de unos para otros, y que al final de cuentas esto ocasiona muchos problemas a la sociedad. Así es, y que bueno, cada vez se nota más, incluso en la sociedad, cada vez más insensible y ajena a lo que le sucede a los otros. Por eso, bueno, fuimos a preguntar cuál es la opinión de algunos actores políticos en torno a esta falta de solidaridad, a qué la atribuyen y qué es lo que falta. Pues la solidaridad, como el respeto y como cualquier valor, son fundamentales en la sociedad, y más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. Como maestros que somos, por supuesto que tenemos el compromiso de seguir fomentando la práctica de valores, porque no se han perdido los valores, quizás se ha perdido un poco la práctica de ellos. Es importante seguir trabajando en los niños, en las nuevas generaciones, pero es importante también considerar a los padres de familia. Deben de ser parte fundamental los padres de familia, porque es desde el hogar donde se forman los hábitos y los principios y la práctica de valores. Tenemos ahí una gran responsabilidad los maestros de coadyuvar para que, junto con las autoridades educativas, junto con las autoridades civiles, podamos fortalecer la práctica de valores en niños y en jóvenes y en adultos. Una sociedad en paz, tranquila, tiene que ver mucho con la práctica de valores, entonces es un principio fundamental. Así vamos a poder combatir tantos problemas que tenemos, como es la violencia y la delincuencia actual. Efectivamente, la falta de solidaridad y de atención a nuestros semejantes ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. El hecho de que desde las instituciones educativas se haya relegado en cierta forma la parte formativa de nuestros ciudadanos, es decir, olvidar la enseñanza y transmisión de los valores a través de las diferentes materias o a través del ejemplo de quienes teníamos o quienes tenemos como profesores esa responsabilidad. Se han tomado ya cartas en el asunto. Se retoma nuevamente la enseñanza de los valores, nuevamente volvemos a la ética, nuevamente volvemos a retomar la parte de la formación en valores, y esto es loable porque además nos conduce específicamente a retomar este camino que ya habíamos abandonado. Cuando hay la manifestación de alguna problemática en alguna de las colonias o con algunos de los vecinos, preferimos hacernos a un lado en virtud de la creciente violencia que se está manifestando en nuestro país. No queremos ser presa de represalias, no queremos ser presa de algún ataque ya en lo personal, porque nos atrevamos a intervenir en apoyo a o a denunciar en apoyo de. Hoy los valores están persistentes, siguen dentro de la sociedad y sin embargo no se han reforzado, no los practicamos todos los días. Si nosotros pretendemos formar a la gente en la parte cívica, en la parte de la convivencia social y humana, necesitamos hacerlo con el ejemplo, que a través del fortalecimiento de los valores nos estamos convirtiendo en auténticos seres humanos. Lo que hemos visto en los últimos años es que la escuela pública ha pasado de ser una institución en donde el maestro tenía libertad creativa. Esta se fue perdiendo poco a poco hasta convertirla más en una profesión netamente burocrática. Creo que esto ha influido demasiado en este terreno de los valores. Los maestros se quedaban a vivir en las comunidades, convivían con la gente, con los padres de familia, con los alumnos, con las instancias de autoridad en esas mismas comunidades, y había una situación de entendimiento en donde las metas eran comunes, eran conjuntas. Si el docente ha perdido esta situación de entender que la profesión es un trabajo colectivo y colaborativo, claro que no va a poder pues desarrollar estas posibilidades en los alumnos. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y bueno, pues esa falta de solidaridad está ahí, pero no solo ellos, sino los otros valores, el respeto, la situación de un trabajo comunitario. Si hablamos de respeto, si hablamos de honradez, si hablamos de tantos valores que debieran de caracterizar a la propia escuela, tenemos que revisarla a fondo. Pero sobre todo, liberar a la escuela del burocratismo exacerbado a donde lo han inducido.
Esta falta de solidaridad también se expresa en una actitud irresponsable frente a muchas cosas, es decir, frente al propio entorno territorial en que nos movemos, pueblo, colonia, cuadra incluso, y desde luego también para con los vecinos, con los conocidos, donde no hay consideración, y es muy frecuente verlo en los que manejamos. Vemos que en calles angostas aquí de la ciudad alguien se estaciona porque le es cómodo estar un rato ahí, ¿no? Así es, y perjudica a los demás, es decir, hacemos cosas sin pensar en los demás o nos sentimos ajenos a los problemas que puedan suscitarse, incluso si hay un asalto, si vemos que alguien se mete a la casa del vecino a robar o alguna otra cuestión, o que están desvalijando un coche, falta ese apoyo comunitario que existía, falta esa participación ciudadana también, y a lo mejor si tuviéramos más solidaridad sería real eso de mi vecino me vigila, por ejemplo, seríamos también más observadores, podríamos ayudar más en cuestiones de seguridad. Sí, esto tiene que ver con lo que mencionaba, las personas que entrevistamos todos tienen vínculos con el magisterio, son dirigentes de sindicato de maestros, y desde luego ellos tienen aulas, pues también tienen en sus manos la posibilidad de contribuir a que este valor se extienda, se fortalezca, se imbuya a los niños, y ojalá y sus representados lo estén haciendo, porque de verdad que en la escuela debe empezar, y también, como dicen ellos, tienen razón, en la familia. Así es, como ellos mencionan, es una práctica de valores que debe pues llevarse ahora sí que a la realidad, y lamentablemente pues es algo que no siempre hacemos. Entonces es importante la falta de solidaridad porque está pegando en varios sectores. Lo vemos quizá más en esto de la inseguridad, de que bueno, mientras a mí no me afecte, mientras no se metan conmigo, no hay ningún problema. Pero la verdad es que si fuéramos más solidarios, a lo mejor nuestra sociedad sería mejor. Aquí tenemos cayendo en un círculo vicioso negativo, pernicioso, desde el punto de vista social, porque por ejemplo en época de crisis, la gente como que se aplica mucho esa filosofía, pues, que si quiere egoísta, de salves el que pueda, ¿no? Primero yo, los demás a ver cómo le va. Y sentimos que la crisis, para que se resuelva precisamente, necesita solidaridad, necesita comprensión, necesita apoyo, respaldo de todo. Y esto tiene que ver mucho con lo que se conoce como ciudadanía. En la práctica, la sociedad mexicana, los individuos mexicanos, pues no somos propiamente ciudadanos en cuanto a nuestras responsabilidades, ¿no? Sí, no tendríamos que ver que esa solidaridad no solamente implica lo que hemos mencionado de pues ayudar a veces o apoyar, estar atento, no sé, coordinarse incluso con los vecinos, sino que está en diferentes ámbitos, y por eso decimos que esto ayudaría a tener una mejor sociedad, inculcarla desde los pequeños. Es decir, esta falta de solidaridad y de responsabilidad y de consideración para con nosotros es individual, pero la sociedad se forma de individuos. Consecuentemente, si un alto porcentaje de los individuos son así, pues consecuentemente vivimos una sociedad que no es solidaria, que no es responsable y que no es considerada para los otros, y esto tiene que resolverse, porque de verdad que es un problema adicional grave que no se valora y no se examina ni se debate, parece que ni preocupa, porque no tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión del desempleo y la seguridad pública. No, pero además la verdad tiene que ver prácticamente con todos los ámbitos, porque va incluso desde lo que tú mencionabas en esa falta de educación vial, de estacionarte obstruyendo el tránsito, o incluso afuera de una entrada, dejarle la basura afuera de la casa del vecino y no retirarla, contaminar también, porque finalmente todo esto afecta a todo el mundo. Hay una falta de solidaridad en todos los ámbitos. Yo creo que eso que empieza a señalarse, a plantearse como conveniencia social de formar ciudadanos, de formar ciudadanía, me parece que es un tema importante, relevante, que las autoridades a todos los niveles, municipio, estado y federación, debía darle la importancia que tiene, porque efectivamente un país sin ciudadanos pues es un país como que amorfo, ¿no? Así, sin mucho asidero. Sí, es importante porque bueno, muchas veces vemos la frase o la palabra solidaridad como un emblema de hace años de algún gobierno. Va más allá, tiene mucho que ver con nosotros como personas, como ciudadanos. Es algo que tendría que ser inherente, que no tendríamos que estar viendo si lo practicamos o no, ya tendríamos que estarlo haciendo. Y lamentablemente la falta de solidaridad pues también conlleva a muchas otras cosas, como la deshumanización, la falta de apoyo, como tú mencionabas, el egoísmo, que pues ya va permeando y generando conductas a veces hasta antisociales. Sí, y esto no es bueno para el país, no es bueno para nadie, y le digo, pero no preocupa.
no inquieta a nadie, nadie se toma la molestia de decir, pues hay que buscarle solución a este problema. Primero reconocer lo que existe, porque además muchas veces nos vamos con la finta. La sociedad mexicana es media contradictoria y a cierto punto inexplicable. Es decir, somos solidarios, pero hasta el extremo cuando hay tragedias grandes como los sismos del 85, inundaciones grandes, nos mostramos muy solidarios, pero esto no es de diario, esto debe ser permanente, un comportamiento pues cotidiano de siempre, que formen parte del ser mexicano, ¿no? Y que se vean no solamente en ese tipo de cuestiones de edad, sino en todo lo que hemos estado comentando, porque bueno, quizá como menciona alguno de nuestros entrevistados, eso tiene que ver también con esa falta de valores que lamentablemente pues ya hemos ido perdiendo. Sí, hemos visto cómo incluso en las calles gente que supuestamente tiene educación tira la basura, no le interesa. Sí, la deja ahí, si pasa el bote bien, si digo el carro de la basura bien, si no, pues la deja ahí en la esquina, a pesar de que incluso están infringiendo el bando municipal y bueno, también aquí pues la autoridad no lo aplica, pero en realidad si todos fuéramos solidarios, como mencionamos, tendríamos seguramente una sociedad distinta, más unida, más participativa para pues muchas cuestiones. Y esto es lo es de todos los días aquí en este corredor, está frente a donde tenemos el estudio Constitución, aquí en los portales, vemos que a 3 metros de los contenedores se dejan botes de plástico, de refresco y de tantas cosas, y no son capaces de dar 2 pasos para tirarlo donde está el contenedor. Sí, la verdad es que bueno, se traduce en muchísimas cuestiones que, como decimos, lamentablemente pues también terminamos afectando a terceros. Por eso queríamos mencionar este tema, es importante, sobre todo para que usted lo inculque desde la casa, como se menciona, pero también hace falta que se inculque en las escuelas y de las mismas autoridades. Así es, efectivamente. Vamos a un corte y regresamos.